Pocos saben que el expresidente tuvo una nieta. Pocos saben cuánto luchó ella para ser reconocida y poder llevar el apellido. En Herederos, Antonella, la nieta de Carlos Menem. Y probablemente es la primera vez que da un testimonio tan profundo como el que concedió en esta sección Herederos. Y luego dice de una larga búsqueda, un largo camino por esa identidad que le negaban. Claro, por ser reconocida. Antonella Menem tiene 35 años, nació en 1988 de una relación que tuvo Carlitos Jr., el hijo de Carlos Menem, y después, estaba a punto de conocer al padre, no pudo conocerlo. Ahora van a escuchar el tremendo testimonio de su vida de Antonella, una persona que siempre quiso ser reconocida por su familia de sangre, ser reconocida por su abuela. Y lamentablemente eso no se dio, y algo nos cuenta en esta nota, y por eso quizás no sabemos tanto y no se habla tanto de que Carlitos Jr. tenía una hija y de que Zulema tiene una nieta. La hija de Carlitos Jr. Edición especial de Herederos. Ella sabe quiénes son sus abuelos, quién es el papá, pero bueno, ya se va a dar el momento del encuentro, ¿no? Ojalá. Vení, Anto, vení. Sentate acá con nosotros. Hasta el lunes a las 8 de la noche, como todos los días, si Dios quiere. Hola, Antonella Menem, ¿cómo va? Muy bien, gracias. ¿Cuándo fue que te empezaste a llamar Antonella Menem? A los 16 años de edad. ¿Antes qué apellido tenías? Pineta, el apellido de mi madre. Hay mucha gente que no sabe que Carlitos tenía una hija. Exacto, hay muchas personas que no saben, es verdad. ¿Cómo fue la historia de tu mamá con Carlitos Jr.? Se conocieron en la Expo Rioja. Mi mamá era promotora ahí y me acuerdo que ella estaba, me dice ella que estaba trabajando y que mi papá pasó, se vieron y fue como una especie de flechazo. ¿Por qué tu mamá decide no contar nada de tu embarazo? En ese momento mi mamá era muy chica y cuando le dijeron que no dijera nada, no dijo. Dice, le vas a arruinar la carrera presidencial al padre porque todavía no era presidente. O sea, le aparece una nieta y aparte en ese momento se juzgaba bastante el tema de si no estás casado, que esto, que el otro, y no le dijo nada. Cuando yo cumplí 4 años, recién mi mamá se animó a decirle. Ahí ya era el hijo del presidente. Ya era el hijo del presidente, claro. Y él le dice, bueno, dice que... ¿Qué le vamos a hacer? Son cosas que pasan, le dice mi papá. ¿Qué necesitas? Y mi mamá le dice, no necesito nada, lo único que necesito es que mi hija sepa que tiene un padre y quiero que vos sepas que vos tenés una hija. Solamente eso, le dice. Fue automáticamente a decirle a la familia y la familia le negó rotundamente que se hiciera cargo de mí. ¿Quién le dijo? Zulema y Zulemita. Ellas dos le dijeron que no se hiciera cargo de mí. ¿Era yo o ellas? Y a los meses... Y me quería conocer y bueno, cuando ya dijo, bueno, si se enojan, yo la quiero conocer, no quiero hacer ADN ni nada, la quiero ver, pasó lo que pasó. Justo cuando se murió te iba a conocer. Faltaban 2 semanas para yo conocerlo. Y no llegó a conocerme. ¿Cuántos años tenías? 7 años. 1995. Sí. 7 años. Era muy chiquita. Y yo tengo el recuerdo de que abrazaba un peluche gigante y lloraba. Me puse a llorar. Y eso fue lo que me quedó marcado cuando mi mamá me dijo que había fallecido mi papá. ¿Qué pensás que pasó con tu papá y esa muerte? Lo mataron, sí. Para mí lo mataron. Y fue todo culpa de la política. Fue todo culpa de la política. Y he estado muchos años enojado con mi abuelo por cosas que me fui enterando y todo, pero soy una persona que no vive el odio ni el rencor. Lo perdoné. Y lo único que quería era disfrutar de él. ¿Y cómo fue esa lucha por tener el apellido de tu papá? Fue muy difícil, ni bien a los 7 años digo que era hija por un ADN. Y el juicio se retrasó muchísimos años hasta que cumplí 16 años de edad. ¿Cómo fue el tema del ADN?
El ADN se hizo de ambas partes, por parte de mi mamá y por parte de lo que era la familia paterna. Estuvo mi abuelo, mi abuela, Emir Yoma y Zulemita. Con ellos fue que me hice el análisis de ADN. Ambos ADN dieron que era la hija de Carlitos Menem Jr. ¿Y cuánto tardaste en tener el apellido y en que se te aceptara como Antonella Menem? A los 16 años. En el 2004 recién se me dio el apellido. ¿Por qué tardó tanto el juicio? Porque lamentablemente se frenaba mucho. Recordemos que en ese momento, bueno, Zulemita, mi abuelo era presidente, mi abuelo siempre fue el primero que me reconoció ahí en la justicia y todo, pero siempre hubo frenos de todos lados, abogados que amenazaban, en el juzgado lamentablemente sé que hay gente que también estuvo muy, muy apretada para que los frene y siempre fue así. ¿Cómo fue tu encuentro con tu abuelo? El primero fue cuando me hice el ADN. Me acuerdo que lo vi y me puse a llorar. ¿Cuántos años tenías? Tenía 7 años. Recién había fallecido mi papá. Luego lo vi en el Hotel Presidente, en varias oportunidades. ¿En qué contexto? ¿Te juntabas a tomar un café? Sí, me juntaba con él y siempre escondidas. No se podía enterar la otra parte porque iba a tener conflictos. Siempre tenía conflicto él. Y entonces había gente que trabajaba con él, que nos ayudaban a nosotras, a mí y a mi mamá, a llegar a él por pedido de él, ¿no? Él quería verme. Y bueno, las veces que los vi, la mayoría de las veces fueron en el Hotel Presidente. Luego lo vi cuando estuvo preso, que ahí me acuerdo que me regaló una cadenita de oro, me la regaló para mis 15 años. ¿Y después lo volviste a ver? La última vez que lo vi fue en La Rioja. ¿Cuántos años tenías? 19 años. Y me invitaron a La Rioja, yo re contenta porque nunca había ido. Conocí un montón de primos, tíos que tampoco sabía que existían. ¿Tus primos te invitaron a La Rioja? Mis primos me invitaron a La Rioja. Vamos a cenar a un lugar muy conocido allá de La Rioja con mis primos y me cruzo en una mesa, nos damos cuenta que mi abuelo estaba cenando en una mesa y estaba Zulemita, Carlitos Nahir y otras personas más. Yo obviamente me levanté de mi mesa, lo fui a saludar adelante de todos, le digo, hola abuelo, me dice, hola, ¿cómo estás? Zulemita me vio con cara muy enojada, como diciendo, ¿qué haces acá? Me fui, me senté en mi mesa y automáticamente cuando me senté se levantaron todos y se fueron. Así, se fueron todos. Una de esas personas que estaba ahí se comunica conmigo, me dice, tu abuelo te quiere ver, me dice, pero tenés que esperar que se vaya Zulema y Zulemita para poder verlo. Y me acuerdo que sale mi abuelo, le avisan a mi abuelo que ya había llegado, sale caminando, viene, se me acerca a él, me abraza, me mira a los ojos, medio llorando, me dice las cosas que hay que hacer para poder vernos. Y eso me quedó grabadísimo. Y me abrazaba. Me quedó muy marcado porque fue el último abrazo que tuve. Muy marcado en el 2009. Fue la última vez que lo vi. ¿Tuviste otro encuentro con Zulemita que no es para olvidar? Sí, con Zulemita tuve una discusión más que nada de parte de ella. Yo fui a llevar a mi hijo por pedido de mi abuelo, que lo quería conocer, él tenía 1 año y medio, casi 2. ¿En qué año? Año 2009, después de volver a La Rioja. Me voy a la casa de Echeverría, a la puerta de la casa de Echeverría con una amiga, estaba en un auto, y toco el timbre de la puerta, me atiende la empleada, le digo que soy la nieta que quería verlo, que él me había dicho que fuera a la casa a verlo y me dice que no se encontraba. Le digo, bueno, lo espero acá en la puerta del garage con el auto y cuando pasan 2 minutos baja Zulemita los gritos y me casó de los pelos y me bajó del auto y me empezó a pegar. ¿Qué haces acá? ¿Que quién te dijo que vinieras? Me dice, te llevo a ver acá de nuevo cerca de mi papá. Me dice, te juro por Dios que te paso por encima con la camioneta. Yo te mato, me dice. Y me fui. ¿Qué le contaste a tus hijos? ¿Tenés 3? Tengo 3 hijos, sí. Que siempre les cuento de su abuelo Carlitos, que era una excelente persona, que hubiera sido un gran abuelo, que yo lo conocí a su bisabuelo, que era lo más hermoso que podía existir, que era un re abuelo conmigo cuando me veía, y que él se quedó con muchísimas ganas de conocerlos. ¿Y cómo te enteraste de la muerte de tu abuelo?
Yo estaba abrazando a mi hijo por el día del cumpleaños, porque murió el 14 de febrero y el 14 de febrero es el cumpleaños de su primer bisnieto. De Dylan. De Dylan. Y me acuerdo que lo estaba abrazando diciéndole feliz cumpleaños y me llama mi ex cuñado y me dice lo siento mucho, me ha sentido pésame y yo no entendía nada. No entendía absolutamente nada. Le digo, ¿pero por qué me estás diciendo eso? Me dice, ¿no prendiste la tele? No. Cuando prendo la tele me entero que había muerto mi abuelo. Y me quedé en shock. Porque encima, en el cumpleaños de mi hijo, yo dije, qué loco cómo es la vida, ¿no? Después me puse a pensar, porque digo, él se fue el día del cumpleaños de su primer bisnieto, el que tanto quería conocer, y yo dije, ¿me habrá dejado un mensaje? ¿Cómo te gustaría que fuera la relación con Zulema, con Zulemita, con tu familia? Si ellas me hubieran dado la oportunidad, ¿no? de estar con ellos, se hubieran dado cuenta que soy una persona maravillosa. Que no hay persona que no me quiera. En ese sentido soy igual a mi padre. Igual. Soy una persona humilde, soy buena y creo que yo hubiera cambiado muchísimo en la familia. Lo hubiera cambiado mucho. Porque soy muy amorosa y les hubiera dado todo el amor que no tuvieron a mi papá. Y vos hubieras recibido ese amor que quizás necesitaste. Exactamente. Porque me faltó muchísimo el amor de mi familia. Claro, el dolor de no haber terminado de reconstruir las piezas emocionales de su vida, ¿no? Y haber reconstruido su identidad, pero no esa parte, la del amor de familia que soñaba, imaginamos. Sí. Y bueno, vaya a saber qué pasa también por la cabeza de Zulema, pero yo pensaba, qué pena, porque se está perdiendo vivir con su nieta, ¿no? Digo, un montón de momentos que podrían pasar. Y además otra cosa de Antonella, y que es difícil, y por eso nos centramos tanto en su historia, porque ella vivió como una hija de famoso, de una personalidad muy conocida, tuvo que esconderse de la prensa, tuvo que irse de Mar del Plata a Córdoba, de Córdoba a Buenos Aires, digo, pero nunca vivió nada de lo bueno que tenía eso, porque no conoció a su papá, no se vinculó con su familia. Sí se vinculó con Carlos Nair, pero de alguna manera Carlos Nair era el hijo no reconocido de Carlos Menem. Y había vivido lo mismo. Repite la historia y es el único que hoy tiene una relación. Sí, y sabes que cuando se vuelve a juntar con Carlos Menem y que Zulemita como le da también la veña como para que entre en la familia Carlos Nair, la llama a Antonella y le dice, en este tiempo me vuelvo a juntar con mi papá y me dijeron que no puedo hablar con vos, así que discúlpame, sabé que te quiero, pero en estos años no voy a hablar. Ahora recién retomaron un poco la relación, pero de alguna manera Antonella siempre entendió que Carlos Nair lo hacía para tener vínculo con su padre. Complejo. Dura. Qué vida dura. Sí. Sin duda. Bueno, agradecemos su testimonio, abrir el corazón en esta sección que nos cuenta tanto de la vida de las personalidades desde otro costado, el de sus herederos, el de su legado. Gracias, Gise. De nada.